esgrimistas, bienvenidos de nuevo. En este vídeo vamos a trabajar siguiendo la estela de los anteriores vídeos con efectos visuales, ¿de acuerdo? Entonces utilizamos un juego que solamente se ha enviado por WhatsApp, en el cual las letras os pone un nombre amarillo, pero las letras están en color verde. Hay que decir el color en el que está la letra, en este caso verde, que pone rojo y la letra está en azul, habría que decir azul, ¿de acuerdo? Al principio del vídeo veis un pequeño juego para familiarizaros con las instrucciones que os irá dando el vídeo, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer en familia, lo voy a hacer con otra gente, hay quien acierta más, hacer un pequeño pique entre vosotros, para aprender y familiarizaros con esos colores que van a salir en las instrucciones del vídeo. Y muy importante, no es el color que viene escrito, son el color de las letras, ¿de acuerdo? Es el que tenéis que realizar, ¿vale? Habrá 3 series, la primera movimientos más sencillos, estamos votando, y o 2 marchas o 2 romper. En la siguiente, lo mismo, estamos votando adelante y atrás, estamos buscando, moviéndonos, haremos una acción. Y en la tercera serie, ¿de acuerdo? Hay pausas paistas y sablistas. Hay una acción de colores que se ponen en cuclillas para hacer una esquiva, también se puede hacer en sable, pero el que tenga rodillas y diga, ostras, yo cuclillas para dar respuesta, ¿de acuerdo? El último es complicado porque se juntan más colores, ya lo veréis. Es muy importante aquí el trabajo sobre todo de la concentración, el pensamiento, que es el lateral de concentrarme, y con todos los vídeos habrá una serie de imágenes que llegan detrás de la pantalla. Esas imágenes pueden ayudar a relajarme, pero tienen que hacer estar en la activación necesaria con un combate, que nos movemos aquí, y va a estar en la activación necesaria para reaccionar en cuanto se me pida. Vamos a esa reacción, ¿de acuerdo? Son trabajos, digo, muy mentales, muy de concentración, y que nos ayudan luego a trabajar a este ritmo de asalto, de esa acción, a tomar esas decisiones en décimas de segundo, observando, viendo, reaccionar, ¿de acuerdo? Al principio, el juego de los colores puede echar a rayar un poquito, ya veis que enseguida os acostumbraréis, no os preocupéis, ¿de acuerdo? Y es ir cogiéndole el truco y el hábito, es decir, al color y la acción, ¿vale? Ya veréis que lo que tenemos que hacer es la concentración, estando sostenida, con el movimiento, y el vídeo os lo voy explicando todo, ¿de acuerdo? Como siempre, si tenéis alguna duda, en la descripción del vídeo tendréis las acciones y las series, ¿vale? Pues venga, buen trabajo, esgrimistas, y ahora yo. Y esgrimistas, ánimo, que ya queda poco para que termine la cuarentena y nos veremos pronto en la sala, ¿de acuerdo? Así que ánimo y venga, mucha fuerza a seguir entrenando, y veis que esto acabará pronto. Venga, mucho ánimo.